En este video te voy a mostrar qué es y cómo usar Fibonacci de la manera más sencilla, paso por paso, y además te voy a estar mostrando una estrategia para que empieces a usarlo. Hola, yo soy Lucas Puglisi y en este canal hablamos de finanzas, inversiones, criptomonedas, cómo generar nuevas fuentes de ingreso, así que si alguna de esas cosas te interesa, te invito a suscribirte, que no te cuesta nada y a mí me vas a estar ayudando un montón. Ahora sí, continuemos con el video. Como en la mayoría de los videos vamos a empezar definiendo qué es, o mejor dicho, quién es Fibonacci, así que quédate hasta el final porque este es el video más completo que vas a encontrar en todo YouTube para aplicar esta estrategia y para saber respecto al tema de Fibonacci. No importa si en este momento no sabes absolutamente nada, porque cuando termines de ver el video completo vas a ser todo un experto usando esta herramienta y vas a poder tener muchísima más probabilidad de ganar haciendo trading. Además de aprender un poco de cultura general. Cultura general, decía el pibe. Leonardo Fibonacci fue un matemático que nació en el año 1170, el cual nos dejó herramientas como la sucesión de Fibonacci o la proporción áurea. Seguramente que la proporción áurea en algún momento la escuchaste. La sucesión de Fibonacci es una serie de números en el que cada número es la suma de los dos anteriores. Es decir, empezamos con 1 y 1, entonces 1 y 1 son 2, después 2 y 1, 3. 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, y así hasta el infinito. Puede parecer algo complejo, pero créeme que es así hasta el infinito. Esta proporción áurea o sucesión de Fibonacci, como dijimos, puede aparecer en muchísimas cosas, desde la naturaleza, las galaxias, el cuerpo humano, o bueno, eso no estoy tan seguro. No, amigo, ¿qué era esto? Proporción áurea en la cara. A esto me refería con la proporción áurea, pero esto ya es otro nivel, No, ¿qué le hicieron a Rocky? Opa, acá lo tenemos a Walter White con proporción áurea, así se vería. Bueno, esto lo dejamos para otro video, creo que nos estamos saliendo un poco del tema. Obviamente esto no es así, no espero que se crean que es así porque no hay ninguna persona que yo sepa que sea realmente así. No sé cuántas veces dije así, pero bueno. Si todavía no te quedó claro, te pongo otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Si dividimos el número de abejas hembra de una colmena entre el número de machos, el número resultante es 1,618. Este número 1,618 a veces lo llaman el número mágico porque, como dijimos, aparece en un montón de lugares y parece como si fuera mágico. ¿Pero de dónde sale este número? Bueno, es muy sencillo. ¿Viste que antes habíamos hablado de la sucesión de Fibonacci? Bueno, para encontrar este número simplemente es agarrar cualquier número de la sucesión de Fibonacci y dividirlo por el anterior. Cuanto mayor sea el número, más cerca va a estar del 1,618, porque en realidad es 1,618 y infinitos decimales, pero con 1,618 solamente ya estaríamos bien. Por ejemplo, podríamos hacer 21 dividido 13 y nos daría un número cercano al 1,618. Después podríamos hacer 34 dividido 21 y nos daría un número que se acerque todavía más al 1,618. Y así hasta el infinito. Y sobre todo, y esta es la parte que nos interesa a nosotros, este número está presente en el mercado, está presente en la bolsa, está presente en el trading, está presente en todo eso. ¿Y cómo es que está presente? Bueno, la gente dijo, si el número este aparece en todas partes, ¿por qué no también podría aparecer en el mercado? Y así es como apareció en el mercado. Pero en el mercado este número aparece como 3 porcentajes. 23,6%, 38,2% y 61,8%. Esos son los 3 porcentajes más populares. Puede haber más, pero esos son generalmente donde el precio se detiene o rebota. Aunque algunos traders también tienen en cuenta el número 76,4% y 50%. A pesar de que no son números de Fibonacci, los tienen en cuenta de todas formas y en muchas ocasiones el precio se detiene en esos puntos. Y vos seguro me decís, pero Lucas, ¿de dónde salen estos porcentajes? Muy pero muy fácil. ¿Te acordás que antes dijimos de dónde salía el 1,618? Bueno, ahora hay que hacer al revés. En vez de 34 dividido 21, por ejemplo, hacemos 21 dividido 34. O 13 dividido 34. O 8 dividido 34. Y de esta forma vamos a sacar los porcentajes. Pasa lo mismo que como dijimos antes para el 1,618. Cuanto más altos sean los valores, más cercano a los porcentajes va a ser el número. Pero con una cifra después de la coma ya estamos. Así que no hace falta irnos demasiado en la sucesión de Fibonacci. Es así de sencillo. Así que ahora vamos a la compu, así te lo muestro con algunos ejemplos para que lo entiendas mucho mejor. Y además, como te dije al principio, te voy a mostrar una estrategia para que te ayude a ganar en el trading. Vamos a ver cómo se usa en el trading estos niveles de Fibonacci.
Bueno, primero que nada, este es el gráfico de Bitcoin, así que vamos a mostrar los ejemplos en este gráfico. Después capaz que mostramos en otro tipo de gráfico, pero da exactamente igual, se puede aplicar en cualquier cosa, en criptomonedas, en índices, en acciones, en lo que sea, se puede aplicar. Es exactamente lo mismo. Vamos a sacar esta EMA, estas dos EMAs, para que se entienda un poco mejor, para que el gráfico esté un poco más claro. Y bueno, se usa de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que encontrar es una tendencia. Por ejemplo, esta de acá. Esta es una tendencia bajista. Vamos a marcarla con un cuadrado. Acá tenemos una tendencia bajista. ¿Cómo vamos a usar estos niveles de Fibonacci? Bueno, muy sencillo. Una vez que encontramos la tendencia y vemos que se está rompiendo, por ejemplo acá, vamos a ver hasta dónde esta subida va a llegar. Es decir, no sabemos dónde va a frenar, si va a frenar acá, acá, acá o donde sea. No tenemos ni idea dónde va a frenar. Pero con estos niveles de Fibonacci vamos a tener una idea más clara de dónde puede ser. Lo único que tenemos que hacer es irnos al panel de Fibonacci, que es este de acá. Y vamos a tener que poner dos puntos. El primero en el comienzo de la tendencia, es decir, como es una tendencia bajista, vamos a tener que ponerlo acá arriba de todo. Y el segundo punto vamos a tener que ponerlo abajo de todo, donde finaliza esta tendencia. En este caso va a ser acá. Esto lo estoy viendo yo en TradingView. Ustedes pueden tenerlo distinto porque esto yo lo puse amarillo y con este tipo de líneas porque son de mi preferencia. Pero ustedes probablemente lo tengan distinto. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, una vez que marcamos esos dos puntos, vamos a ver que aparecen muchas líneas con unos números al costado. 1, 0.76, 0.786, que es lo que habíamos dicho antes. 0.618, 0.5, 0.382, 0.236 y simplemente 0. Y lo que está entre paréntesis es el precio al que está. Eso no nos importa ahora. Simplemente nos vamos a fijar en los números estos de acá. ¿Qué nos dicen estos números? Bueno, que de toda esta tendencia, es decir, el 1 es el 100% de la tendencia y el 0 es el 0% de la tendencia. Si de acá sube el precio hasta acá, es decir que subió el 100% o el 1. El 1 recordamos que es el 100%. 0,5 50%, 0,382 es 38,2%, es lo mismo. 0,5 50% es exactamente lo mismo. Lo mismo con los demás. Así que bueno, esto nos indica que el precio se puede frenar o bien en este nivel, o bien en este nivel, o bien en este, o en este, o en este. En este caso, si nosotros trazamos una línea horizontal en el precio este, en el nivel este, vamos a ver que acá no se frenó el precio, pero si trazamos una línea acá, vamos a ver que casi llega a ese nivel. Es más, en esta parte de acá llegó a este nivel y ya se está dando vuelta. Para eso es que nos sirven los niveles de Fibonacci. Vamos a verlo en otro ejemplo. Acá tenemos una tendencia alcista. Vamos a hacer lo mismo pero al revés. De abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha en este caso. Hacemos así, primer punto, segundo punto. Y ahora nos marca al revés, el 0 arriba y el 1 abajo porque es una tendencia alcista. Es decir que después de que se rompa la tendencia alcista, en este punto más o menos, si empieza a caer, puede caer hasta el 1%, es decir, cae toda la tendencia, 100%, o en alguno de estos puntos se puede recuperar. En este caso vemos que en el 0.236 no pasó nada, siguió cayendo, en el 38,2 siguió cayendo, en el 50% acá se recuperó en un momento, acá podemos ver, 50%, acá se frenó el precio y se recuperó. Acá pasó lo mismo, se frenó el precio y se recuperó, pero después siguió cayendo hasta el 78,6, que también se frenó y se recuperó un poco. Pero de todas formas siguió cayendo y superó el 100%. Acá hay otra forma que lo podemos ver, tendencia alcista, marcamos un punto, marcamos el otro y el precio, como podemos ver, se frenó en el 38,2%, acá vemos que se frena y que sube. Y después se frenó en el 50%. Se frena y continúa la tendencia. También lo que podríamos hacer es marcarlo al revés. Es decir, suponiendo que acá subió, acá está bajando. Y nosotros compramos en este punto, podríamos hacer al revés. Podríamos marcar desde este punto a este punto.
y ver cuándo deberíamos cerrar la operación. Por ejemplo, supongamos que nosotros compramos en este punto. Bueno, la operación la podríamos cerrar o bien en este número, o bien en este, o bien en este, o bien en este. E incluso después del 100%, es decir, si de acá hasta acá arriba se recupera todo esto que cayó, desde acá abajo hasta acá arriba, puede seguir subiendo y tenemos estos objetivos: el 1,618, el 2,618 y todos los demás que queramos agregar. Como podemos ver, acá en el 1,618 se frenó un momento, siguió cayendo un poquito, vamos a hacer un poco de zoom. A partir de este punto siguió subiendo. Después al 2,618 no pudimos llegar, pero nos quedamos a casi nada, a esta distancia más o menos, que es un 4%. Bueno, es bastante la distancia, pero de todas formas no es lo más habitual que llegue al 2,618. Normalmente el 1,618 o el 100% serían unos buenos puntos. Vamos a ver más ejemplos. Acá tenemos otra vez tendencia alcista, marcamos de acá a acá, y el precio se frena en el 50% para después continuar subiendo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos esta tendencia alcista que después continúa, ¿cómo habría que marcarlo? ¿De acá hasta acá? ¿O de acá hasta acá? ¿O hasta acá? O sea, esas son dudas que nos pueden ir surgiendo, que la verdad es muy fácil saberlo. Hay mucha gente que lo marca de acá hasta acá, hay otra que lo marca de acá hasta acá, y hay otra que lo marca de acá hasta acá. Cada uno tendrá su propio criterio para marcarlo. Yo generalmente tomo desde el comienzo de la tendencia hasta el final de la tendencia. Pero como dije, hay algunos que podrían tomar esta parte de acá porque no toman esta tendencia en cuenta, no tienen esta tendencia en cuenta, sino que tienen directamente desde esta corrección hasta esto de acá. Toman esto como tendencia. Y a veces unos toman esto como tendencia. Yo, como dije, tomaría todo como tendencia. Y si es que no estamos del todo seguros, lo mejor es trazar dos niveles de Fibonacci a la vez. Es decir, trazamos uno de acá hasta finalizar la tendencia y después trazamos otro de acá y vemos más o menos dónde es que coinciden dos líneas del nivel. Acá y acá coinciden las del 23,6%, acá no coincide ninguna, acá no coincide ninguna, acá no coincide ninguna, acá coinciden dos. Por eso vemos que acá se frenó el precio, porque coinciden dos, hay más probabilidad. Y así vamos a tener un acierto mayor combinando dos Fibonacci en lugar de uno. Lo mismo podríamos hacer para cualquier otro activo. Esto igualmente se puede, como dije antes, en cualquier activo, en cualquier lapso de tiempo. Por ejemplo, nos vamos al lapso de 5 minutos. Estamos acá, lapso de 5 minutos. Vamos a buscar una tendencia. En este caso, supongamos que de acá a acá es una tendencia, esto medio lateral, pero supongamos que es una tendencia de todas formas. Supongamos que es una tendencia bajista porque está esto de acá. Bueno, no vamos a tomarlo de acá porque no es el punto más alto, sino que lo vamos a tomar de acá, que es el punto más alto, hacia acá, que es el punto más bajo. Esta parte antes no la teníamos porque el gráfico obviamente no se construyó. Imagínense que esto no estaba. Después imagínense que el precio rompió acá arriba. Entonces nosotros queríamos saber hasta dónde iba a subir el precio. Bueno, para eso trazamos el nivel de Fibonacci y nos damos cuenta que acá el precio no se frenó, acá no se frenó, pero acá en el 61.8 sí que se frenó un poco, retrocedió, después volvió a subir y casi llega al 78.6, pero no llegó en esta parte. Pero ¿qué pasa? Después en el 61.8 se frenó de nuevo acá, volvió a caer y acá en el 78.6 subió y se frenó y cayó todo esto. ¿Hasta dónde va a caer? Bueno, hacemos lo mismo pero al revés, en vez de trazarlo de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque esto de acá es una tendencia alcista o una corrección de la tendencia bajista esta. Así que ponemos un punto acá en el máximo y podemos ver que el precio podría frenarse acá en el 50%, este ya lo vamos a borrar, acá en el 50%, como bien lo hizo y después subió, acá en el 61.8 que más o menos acá lo quiso hacer pero no pudo, y en el 78.6 que no pudo llegar. Y más o menos así es como se usan los niveles de Fibonacci. Después lo podemos tomar también en tendencias más chicas, por ejemplo acá tenemos esta tendencia alcista, esta tendencia bajista, perdón, marcamos de acá hasta acá y el precio se frenó en el 50% para después caer. Pero dentro de esta tendencia bajista también podríamos tomar muchos Fibonacci. Es
Es decir, podríamos tomar de acá hasta acá, por ejemplo, y el precio se frenó casi en el 23,6. Podríamos tomarlo acá y el precio se frenó casi en el 38,2. Acá sí se frenó en el 38,2 exactamente y después cayó. Dentro de una tendencia podemos tomar un Fibonacci y dentro de ese Fibonacci, digamos, podemos tomar todos los que queramos, ya que podemos meternos en un gráfico de tiempo de un horario menor. En ese gráfico de tiempo con un horario menor vamos a tener un gráfico mucho más ampliado. Acá te pongo otro ejemplo, tenemos el gráfico de Ethereum. Vamos a trazar un nivel de Fibonacci en esta tendencia alcista de acá hasta acá y vemos que se frena el precio en el 23,6%. Ahora en esta tendencia bajista de acá hasta acá, por ejemplo, vamos a trazar un punto, otro punto y vemos que el precio se frena en el 50% para seguir cayendo. Hay algunas personas que incluso lo utilizan en las propias velas, ya que esta vela de 30 minutos representa muchísimas velas de 1 minuto. Por ejemplo, acá tenemos la vela de 30 minutos. Le trazamos un Fibonacci a esta vela alcista porque es de color verde en la parte más baja, después acá en la parte más alta, y nos da que la vela se frenó en el 50%. Y ahora sí te voy a mostrar una de las estrategias más sencillas que se puede utilizar aplicando Fibonacci. Como te dije, lo primero que hay que hacer es identificar una tendencia. Por ejemplo, esto de acá. Acá es una tendencia alcista. Tenemos máximos más altos y mínimos más altos también. Entonces es una tendencia alcista. Más o menos trazamos una línea para definir la tendencia y vemos cuándo se rompe esta línea. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar un Fibonacci de acá hacia acá, que es toda la tendencia. Y se supone que como esta es una tendencia alcista, en algún momento va a ser una corrección, que es los niveles de Fibonacci que nosotros vamos a definir ahora, y después va a continuar aunque sea un poco. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir comprando, acá se rompe, así que a partir de este punto ya vamos a ir comprando. ¿En dónde compramos? Bueno, el primer nivel de Fibonacci es este, 38,2%, así que en cuanto el precio toque este punto, vamos a ir comprando. Puede ser que el precio no suba a partir de acá, sino que siga cayendo. Así que eso va a depender de nosotros en qué punto queramos comprar, si el 38,2, el 50% o el 61,8. Generalmente si supera el 61,8 significa que ya va a caer el precio y no va a volver a subir, por lo menos no para esta tendencia. Pero imaginemos que nosotros ahora compramos en el 31,8%. 38,2%, perdón. Compramos en este punto, que acá, como pueden ver, 38,2%, la vela tocó, compramos en este punto. ¿Dónde vamos a poner el stop loss? Bueno, vamos a ponerlo un poquito por debajo del 38,2% y también debajo del último máximo. En este caso va a ser justo este punto. ¿Dónde vamos a cerrar la operación? Bueno, vamos a trazar un Fibonacci pero al revés. Vamos a trazarlo desde acá hasta acá, ya que esto sería una mini tendencia bajista, podríamos decir. Así que lo trazamos ahí y vemos que las ganancias las podríamos sacar o en el 23,6, o en el 38,2, o en el 50%, o en el 61,8. Bueno, esto es un poco más de lo que ya venimos diciendo. Acá, fíjense que en el 23,6% se frenó el precio y después cayó, así que hubiera sido un buen momento para sacar ganancias, pero después siguió subiendo. Acá en el 38,2% se intentó frenar, pero finalmente se detiene en el 78,6%. Un consejo es nunca usar Fibonacci y simplemente eso, sino que combinarlo con distintos niveles de soporte y resistencia. Por ejemplo, acá vemos que hay una resistencia, así que la zona del 38,2 sería un buen lugar para sacar las ganancias. Ahí lo tenemos, podríamos sacar ahí. O si no, otro buen lugar para sacar ganancias podría ser este lugar de acá, el del 61,8, ya que está esto de acá, que representaría también una resistencia. También podría ser un buen lugar para sacar las ganancias. Así que arriesgamos un 1,65% y sacamos un 5,46% si es que nos va bien en la operación. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, este de acá. Tendencia bajista. Trazamos un Fibonacci desde este punto más alto hasta el punto más bajo. Y vamos a ver que acá el precio no se frenó. Acá tampoco se frenó. Y acá en el 50% sí se frenó.
Como dije antes, esto depende de ustedes, de dónde decidir comprar o vender. En este caso, como es una tendencia bajista, vamos a vender porque se supone que va a continuar esta tendencia bajista. Y nosotros vamos a poner una orden de venta en el 50%. ¿Por qué en el 50%? Bueno, porque vimos que en esta parte de acá hay una buena zona de resistencia. Así que hay más chances de que el precio se frene acá que se frene en el 23,6 o en el 38,2. También podríamos ponerlo en el 61,8, así que eso depende de ustedes, del 50% al 61,8, decisión de cada uno. Si no, otra cosa que podemos hacer también es comprar en el 50%, pero por las dudas poner el stop loss un poco más alejado, es decir, ponerlo en el 61,8%. Estamos arriesgando un poco más, pero también le damos un poco más de margen al precio, por si es que en lugar de frenarse acá, sigue hasta el 61,8. Bueno, imagínense que entramos en short en el 50% y ponemos el stop por encima del 61,8. En ese caso vamos a esperar a obtener una ganancia de ¿cuánto? Bueno, trazamos de acá otro Fibonacci, de acá hasta el punto más alto de la recuperación, digamos, y vamos a esperar tener una ganancia en la zona del 38,2, en la zona del 50%, en la del 61,8. En este caso yo hubiera esperado en la del 61,8 porque podemos ver acá que hay una zona de soporte. Y acá también hay bastante zona de soporte, así que es un buen lugar para esperar las ganancias. Ponemos ahí, sacamos esto para limpiar un poco el gráfico y nos fijamos que estamos arriesgando un 3,84% para sacar un 6,33%. Esto es algo bastante razonable, un radio riesgo-beneficio de 1,65 a 1. Si no saben muy bien esto del radio riesgo-beneficio, no se preocupen porque ya hice un video al respecto para que puedan entenderlo paso a paso, así que te lo voy a estar dejando por acá arriba en las tarjetas o también en la descripción o en el comentario fijado acá abajo del video. Bueno, esa es toda la estrategia. Vamos a hacer, si quieren, un último ejemplo. No sé por qué digo si quieren, si ni siquiera estoy hablando con ustedes, no es un vivo esto, así que estoy hablando solo prácticamente, pero no pasa nada. Vemos que acá hay una tendencia alcista. Como lo vemos, bueno, trazamos la línea, unimos los mínimos, acá se rompe, entonces por eso es que trazamos el Fibonacci y el precio retrocede hasta el 23,6. Esta zona no la aconsejo operar, esperamos al 38,2. Nunca llega al 38,2, así que esta operación nunca se realiza. Nos vamos a otro gráfico de tiempo, 5 minutos por ejemplo. Vamos a ver acá, tendencia alcista, empezamos acá, terminamos acá y el precio se frena en la zona del 38,2 en esta parte y también se frena en la zona casi del 50%. Si somos un poco más impacientes podríamos comprar antes de que toque el 50% para asegurarnos en caso de que no toque, pero no es lo aconsejable, así que lo que te recomiendo es ver el video este de acá que te voy a dejar acá de por qué la mayoría de personas pierden el trading. Así que bueno, imaginémonos que compramos en el 38,2 porque vimos que acá hay zonas de soporte, así que compramos en el 38,2, una posición larga, 38,2, acá compramos el stop loss. Si lo pones muy ajustado, como dije, tenemos más chances de que toque el stop loss, así que lo que vamos a hacer no ponerlo tan ajustado y ponerlo en el 61,8 si es que queremos una mayor seguridad. Esto también es un poco más arriesgado, pero bueno, esto como ya dije depende un poco de cada uno. Ponemos el stop loss en el 61,8, que vamos a esperar obtener, bueno, trazamos de acá hasta acá y esperamos obtener, yo esperaría obtener esto, un 61,8 a la zona del 61,8 porque como podemos ver acá hay una resistencia, otra resistencia, otra resistencia. ¿Es rentable esto? No, en este caso no es rentable porque estamos arriesgando un 2,81% para ganar un 1,36%. Así que a largo plazo esto no es rentable. Como dije, depende de cada uno. Yo la zona que operaría sería la del 50% o la del 61,8% porque al operar esa zona no tenemos todo esto de stop loss, sino que vamos a tener quizás o esto o esto. Y sabemos que si supera la zona del 61,8% es muy probable que siga cayendo y que no se recupere. Así que bueno, espero que lo hayas entendido. Cualquier cosa me dejas acá en los comentarios que yo no voy a tener ningún problema en responder tus dudas. Bueno, eso fue todo el video, espero que te haya gustado. No te olvides suscribirte y dejar un buen like y también un comentario, como no, que eso ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en el próximo video.